Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro mini curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a realizar el tema de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y también respecto a las ecuaciones de Bernoulli. Bien, lo que primero debemos tener presente es que como ya hemos ido viendo en los temas anteriores, nosotros ya tenemos ya la noción, las nociones básicas de cómo podemos nosotros resolver lo que son ecuaciones diferenciales. Sí, en este caso vamos a tratar una ecuación diferencial bastante en particular a la cual se le llama de primer orden. Bien, entonces vamos a ver la siguiente definición que nos dice. Se llama una ecuación diferencial lineal de primer orden a la que es lineal con respecto a la función incógnita y en relación a su derivada. Y la forma estándar que vamos a considerar de ahora en adelante para una ecuación diferencial lineal de primer orden para nuestro caso es de esta forma. Vamos a tener la primera derivada de la función incógnita, en este caso de y con respecto a x, más p de x por y es igual a q de x, donde las funciones p de x y q de x van a ser estrictamente funciones continuas de la variable x, pero en la región nomás en la que se permita integrar. ¿Ok? Porque nosotros hay que recordar por análisis matemático que para nosotros poder calcular la antiderivada de una función, requisito necesario, necesitamos que la función integrando sea continua. Es decir, si nosotros queremos calcular esta integral, la integral de f de x diferencial de x, para nosotros poder determinar la integral de esta función, necesariamente necesitamos que esta función f de x sea una función continua. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en los ejercicios, ¿no? De acá, el primer ejercicio nos dice, identifique cuál de las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales y a la vez de primer orden. A ver si nosotros tenemos la primera ecuación diferencial por acá, diferencial de y con respecto a x más 2 veces x por y es igual a 1. Claramente vemos que esta ecuación diferencial tiene la forma estándar que hemos visto, entonces decimos que es lineal. Bien, tenemos ya la primera es lineal. A ver, ahora la siguiente. La siguiente tenemos x cuadrado diferencial de y con respecto a x menos xy es igual a la exponencial de x. Si nosotros a toda la ecuación diferencial lo dividimos por x al cuadrado, tenemos esta forma diferencial de y con respecto a x menos y sobre x es igual a e a la x sobre x al cuadrado. Si nosotros comparamos esto con la expresión de nuestra definición, claramente se ve que esta es una ecuación diferencial lineal. Entonces decimos que acá decimos que esto también sería lineal. Es lineal. Bien, a ver, vamos a ver con el siguiente. A ver, la siguiente, ¿qué cosa es lo que tenemos? A ver, en el primer término nosotros tenemos y por el diferencial de y con respecto a x. Como acá nosotros estamos viendo que la función incógnita es igual a y igual que va a depender de x. Y como acá vemos que y está multiplicando a su diferencial, ese y ya estrictamente lo malogró. Entonces decimos por aquí que esto sería es no lineal. Es una ecuación diferencial no lineal. Sí, hay que recordar que los tres primeros ejercicios obviamente son de primer orden porque acá está la primera derivada de primer orden, que es la máxima. Ok, vamos a ver entonces el cuarto. El cuarto nos dice por acá que tenemos x a la x diferencial de y con respecto a x más el arco tangente de x por y es igual al seno hiperbólico de x. Si nosotros comparamos esta expresión con la expresión de nuestra definición, bastaría nomás dividir toda la expresión entre x a la x y obviamente se ve que esta ecuación diferencial lineal de primer orden es estrictamente lineal. Entonces decimos por acá que es lineal. Listo, entonces ya con estos cuatro ejercicios suficientes, ya nosotros podemos determinar qué tipo de ecuaciones diferenciales van a ser lineales o no lineales. Bien, ahora, lo que nos va a importar a nosotros cuando queremos resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es cómo poder determinar su solución. Bueno, para ello vamos a hacer un siguiente teorema que nos dice lo siguiente. La forma estándar para aplicar ese teorema debemos tener de esta forma, ¿ya? Que el diferencial de y con respecto a x, su coeficiente sea 1, más el p de x con y es igual a q de x. Lo que vamos a identificar en primera instancia es, en nuestros ejercicios vamos a ver quién es p de x y quién va a ser q de x necesariamente, puesto que para determinar la solución general necesitamos de ellos. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es primero considerar un u de x
ese u de x nos dice que va a ser la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, los términos más importantes que nos dice este teorema, debemos tener estrictamente quién es p de x y debemos tener quién es q de x, puesto que acá estamos designando lo siguiente. U de x va a ser la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Ahora, una vez que nosotros hemos determinado este u de x, lo que ahora nos dice el teorema, entonces la solución general de esta ecuación diferencial va a venir dado por lo siguiente. Decimos que y va a ser igual a 1 sobre u de x multiplicado por ¿quién? La integral de u de x por q de x diferencial de x más la constante de integración. Bien, entonces si nosotros queremos corroborar que ese teorema es cierto, basta nomás como nos dice que es la solución general, entonces si es que la solución general tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. Si uno lo quiere probar ese teorema, solamente lo vamos a utilizar. Bien, entonces no olvidar, debemos saber quién es p de x y quién es q de x en conjunto. Ya, entonces ya nos dice el teorema cómo está ya su solución general. Bien, para ello vamos a ver los siguientes ejercicios. Acá nos dice, determine la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Bueno, estos son ejercicios tipo examen, que ahorita lo vamos a ver. A ver, vamos a ver el primer ejercicio. A ver, el primer ejercicio tenemos por acá. A ver, nos dicen por acá, tenemos x por 1 menos x al cuadrado por el diferencial de y con respecto a x menos y. Este menos x al cubo, vamos a pasarle al otro miembro con positivo y eso sería x al cubo. Ok, listo. Entonces lo que debemos hacer es que toda esta ecuación diferencial tenga la forma de nuestro teorema. Entonces lo que nos estamos viendo que el coeficiente del diferencial de y con respecto a x es x por 1 menos x al cuadrado. Entonces toda la expresión lo vamos a dividir por 1 menos x al cuadrado multiplicado por x. ¿Sí? Entonces de acá tenemos lo siguiente. Si nosotros multiplicamos, tenemos que el diferencial de y con respecto a x menos, acá sería 1 sobre x por 1 menos x al cuadrado por y va a ser igual a x al cubo sobre x por 1 menos x al cuadrado. Muy bien, entonces de acá lo que podemos ver es lo siguiente. Este menos hay que hacer ingresar a este término, ¿sí? Para que de modo que nos quede una suma y por acá vamos a simplificar una x y acá tengo una x. ¿Sí? Teniendo entonces lo siguiente, decimos entonces, tenemos por acá el diferencial de y con respecto a x más, acá sería 1 por x al cuadrado menos 1 por y va a ser igual. A ver, el menos de acá también creo que lo vamos a factorizar. Si nosotros lo factorizamos, por acá tenemos menos x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Bien, entonces rápidamente si nosotros vemos, ¿no? Que ya tenemos esta ecuación diferencial y la comparamos con el teorema, entonces de aquí decimos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos dos cosas. A ver, ya podemos saber quién es P y ya podemos saber quién es Q. ¿Sí? Entonces de acá decimos que P de X, y acá tenemos que P de X sería 1 sobre X por X al cuadrado menos 1. Y Q de X sería con todo y signo menos X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 1. Bien, entonces, utilizando el teorema, primero lo que vamos a hacer es considerar. Entonces acá decimos, consideremos por el teorema, lo siguiente. A ver, nos dice el teorema, considere un u de x. Entonces acá vamos a tener un u de x. Ok, pero esto un poco más abajo. U de x, que va a ser igual a ¿quién? Nos dice va a ser la exponencial de la integral de p de x. Entonces acá sería la integral de p de x. Pero ¿quién era p de x? P de x lo tenemos por aquí. Entonces acá sería la integral de 1 sobre x por x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Bien, entonces creo que para determinar u de x tan solo va a bastar
calcular esa integral. Ok, entonces a esta integral lo vamos a llamar que sea un I sub 1. A esta integral le vamos a llamar que sea un I sub 1. ¿Sí? A ver, lo vamos a llamar que sea un I sub 1. A ver, de acá de I sub 1, ¿cómo se puede resolver esa integral? Rápidamente nos fijamos que en el denominador de la integral tenemos el factor x al cuadrado menos 1. Entonces ahí lo que vamos a aplicar es diferencia de cuadrados. Entonces la integral nos quedaría así. Sería la integral del diferencial de x sobre x por x más 1 por x menos 1. Y nuevamente, como en el denominador tenemos un producto de factores primos, entonces lo que se acostumbra a hacer para resolver este tipo de integrales es el método de fracciones parciales. Entonces acá vamos a decir, vamos a aplicar lo que son las fracciones parciales. Acá vamos a aplicar las fracciones parciales. Ok, entonces lo que vamos a hacer para aplicar el método de fracciones parciales es expresar primero este producto, x por x más 1 por x menos 1. Bien, como estamos observando que cada factor es un factor lineal y además es primo, entonces lo que nos dice el factor, la parte de las fracciones parciales es que en el numerador solamente va a haber constantes. Entonces se puede separar como a sobre x más, por acá sería b sobre x más 1 más c sobre x menos 1. Bien, y nuestra labor está en de poder determinar quién es a, quién es b y quién es c. Bueno, entonces igualito como ya les mencioné en las sesiones pasadas, lo que uno puede hacer es lo siguiente, puede hacer estas cuentas. Acá vamos a tener x más 1 por x menos 1 multiplicado por a, más por acá sería x por x menos 1 multiplicado por b, más x por x más 1 multiplicado por c. De acá nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Todo esto entre x por x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Simplificamos esta expresión con esta expresión, igualamos los coeficientes respectivos y de ahí nos formamos un sistema de ecuaciones. Pero hacer eso en un pleno examen, y más si es que es un examen parcial, va a ser un poco tedioso. Entonces hay que aplicar el siguiente método práctico. ¿Sí? A ver, si nosotros quisiéramos determinar el valor de a, rápidamente decimos que a se puede calcular como el límite cuando x tienda a 0. Recuerda, el denominador es x, igualando a 0, tenemos x0. ¿De quién? De 1 sobre. ¿Quién era nuestro término general? Ah, nuestro término general es el. Vamos a eliminar el factor x, teniendo así x más 1 por x menos 1. Ok, entonces si de ahí nosotros evaluamos ese límite, no tiene ninguna determinación, nos saldría menos 1. Entonces a valdría menos 1. Ok, ahora vamos a determinar el valor de b. A ver, para el valor de b, ¿cómo sería? Límite cuando x, ¿cuánto va a tender? Tenemos x más 1, igualamos a 0, x va a menos 1. Entonces acá tenemos límite cuando x tiende a menos 1 de quién? 1 sobre x por x menos 1. Y el a que sería igual, a ver, evaluando el límite, por acá tendría 1 por menos 1 por menos 1 menos 1 menos 2. Entonces esto nos quedaría un medio. Bien, ya tenemos el valor de b, ahora vamos al valor de c. A ver, ¿cómo sería el valor de c? Como el caso práctico sería el límite cuando x tienda a 1, ¿de quién? 1 sobre x por x más 1. Ok, entonces si nosotros nos podemos resolver esos límites, son directos, no tienen ninguna determinación. Entonces acá sería x por x más 1, eso también nos saldría un medio. Bien, ya determinamos quién es a, quién es b y quién es c. Por lo tanto decimos, luego, y sub 1, ¿cómo nos estaría quedando? A ver, luego, y sub 1 nos quedaría de la siguiente forma. Como nosotros hemos visto que y sub 1 es esto, y por la propiedad de la linealidad de la integral, entonces nos quedaría así. Y sub 1 era la integral de a sobre x, diferencial de x, más la integral de b sobre x más 1, diferencial de x, más la integral de c sobre x menos 1, diferencial de x. Pero nosotros ya sabemos quién es a, quién es b y quién es c. Listo, como la integral es un operador lineal, entonces ese a puede salir.
como una constante, teniendo así lo siguiente. A cuánto era, menos 1. Entonces acá nos quedaría menos la integral del diferencial de x sobre x más b. ¿Cuánto nos salió? Un medio. Acá sería un medio de la integral de la diferencial de x sobre x más 1 más un medio de la integral del diferencial de x sobre x menos 1. Bueno, y esas integrales son inmediatas. Decimos por acá que la que va a ser igual. A ver, por acá tendríamos lo siguiente. A ver, por acá tendríamos menos la integral diferencial de x, ese es logaritmo natural. Entonces por acá tenemos menos logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahora sería más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. ¿Ok? Y por otro lado sería más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Entonces por acá decimos ahora ya hemos determinado quién era y sub 1, pero esto todavía se puede simplificar por las propiedades de logaritmos teniendo así. A ver, por acá este menos por la propiedad de su numerito pasaría en el x, entonces por acá nos quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de x a la menos 1. Valor absoluto de x a la menos 1. Bien, más un medio, puedo factorizar un medio, teniendo así una suma de logaritmos. Por acá vamos a tener logaritmo natural de valor absoluto de x más 1 más el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. El aquí sería igual, ¿ok? Entonces este menos 1 lo que va a hacer es que al argumento que es el logaritmo de valor absoluto lo invierta. Entonces por acá vamos a tener logaritmo natural de 1 sobre valor absoluto de x más un medio de quién. A ver, suma de logaritmos. Hay que recordar que cuando nosotros teníamos logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base c, perdón, de otra término sería de, no sé, hay que poner el argumento c en base b. Como las bases son la misma, entonces una suma de logaritmos que nos decía que los argumentos c multiplican, teniendo así logaritmo de a por c base b. Entonces por acá vamos a tener logaritmo natural de valor absoluto de x más 1 por x menos 1. Pero x más 1 por x menos 1, sabemos que eso nos daría x al cuadrado menos 1. Entonces por acá sería el logaritmo de valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Ok, listo. Y bueno, nuevamente acá todavía hay que tratar de reducir, creo que lo más que podamos. El aquí sería igual. A ver, por acá nos quedaría logaritmo de 1 sobre valor absoluto de x. Ese un medio pasa como exponente y tendríamos así, ¿no? Logaritmo de valor absoluto de x al cuadrado menos 1 elevado a la un medio. Un medio exponente fraccionario puede pasar como forma de radical, teniendo así logaritmo natural de la raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Listo, entonces nuevamente una suma de logaritmos. Creo que ya para finalizar esto nos daría el logaritmo natural de lo siguiente. Raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de x. Ok, entonces así ahora sí puedo seguir reemplazando, reemplazando. ¿Qué es lo que nos va a quedar? A ver, u de x, que inicialmente era e a la i sub 1, pero i sub 1 es eso de ahí, quedaría e a la cuánto. Logaritmo natural de la raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de x. Bueno, entonces lo que podemos hacer acá nuevamente, aplicar lo que es las identidades de logaritmos. Este e puede subir y esta raíz cuadrada entre valor absoluto de x puede bajar. ¿Sí? Teniendo entonces lo siguiente, él sería igual a qué. A ver, él sería la raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de x elevado a la logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de eso vale 1. Entonces nada más nos quedaría eso de ahí. ¿Ok? Eh,
Exacto, estaría bien. Ok, bueno, y de ahí qué podríamos hacer ahora. Entonces acá decimos luego por el teorema, luego por el teorema, luego por el teorema, por el teorema. A ver, ¿qué nos daría lo siguiente por aquí? Ok. A ver, entonces luego por el teorema tenemos que la solución general sería y entre uno sobre quién. Era u de x. Entonces acá nada más aplicando extremos y medio sería valor absoluto de x sobre la raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos uno. Ahora, el multiplicado por quién, por la integral. A ver, él sería multiplicado por la integral de... A ver, un momento, un momentito. Algo se está mezclando por aquí. A ver, un momento. Mm, a ver, algo estamos haciendo mal. No sabemos si por otro lado. A ver. Ok. Ujú. Entonces, bueno, acá ahora sería la integral de la raíz cuadrada de valor absoluto de x al cuadrado menos uno sobre valor absoluto de x, ah, el multiplicado todavía por, era q de x, pero q de x era menos x al cuadrado. Entonces acá sería por menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos uno. Diferencial de x sumado a una constante de integración. Ok. ah, bueno, como nosotros estamos teniendo por acá, nos están pidiendo resolver integrales en el que esté presente lo que es el valor absoluto. Ah, bueno, para ello nosotros hay que estar viendo sobre qué región o cuál sería la región factible donde va a estar presente esta solución general. Ok, entonces para ello lo que vamos a hacer es analizar lo siguiente. A ver, por acá tenemos un radical de valor absoluto de x al cuadrado menos uno. Entonces rápidamente lo que decimos es que valor absoluto de x al cuadrado menos uno tiene que ser una cantidad positiva. Ok, entonces aplicando el teorema de valores absolutos, decimos por acá lo siguiente, que acá sería que x al cuadrado menos uno sea mayor que cero, o también que x al cuadrado menos uno sea menor que cero. Listo, entonces de acá si nosotros nos podemos a resolver este tipo de inecuaciones, rápidamente decimos de aquí que el conjunto solución, que el conjunto solución bueno, si nos ponemos a hacer las cuentas, va a ser conjunto de todos los reales, excepto el menos uno y el uno, ¿sí? Pero acá también hay un candidato que nos está impidiendo, ¿no? Acá tenemos valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, como está presente x en el denominador, ahí añadimos entonces que x tiene que ser distinto de cero. También tiene que ser distinto de cero. Ok. Mm, a ver, ¿qué pasó aquí? Ujú. A ver.
momento. Al otro cuadra. Mm, a ver un momentito. Bueno, creo que para este caso, sí, lo que necesariamente vamos a considerar eh, es que la región, eso lo vamos a mencionar al final, ¿sí? Es que la región en la cual lo vamos a trabajar es donde estos logaritmos estén bien definidos también. ¿Sí? Para eso vamos a eliminar estas barritas. Hay que considerar solamente la parte positiva, donde va a ser estrictamente términos positivos. A ver, por acá elimina este término, este valor absoluto, este valor absoluto, este valor absoluto, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. A ver, esto de aquí, estos dos. Sí, de modo que nos quede, bueno, de esta forma más amigable, porque si lo ponemos a hacer ello, no va a dar nada, nada agradable. Ok, bueno, si nosotros entonces al final vamos a comentarlo, que él va a estar en una región donde esos van a estar netamente bien definidos. Sí, bueno, la región que vamos a tener por acá es, obviamente que sería toda esta región, ¿no? Todo esto va a ser la región. Ok, bueno, en primera instancia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer por acá es solamente ya resolver esa integral. Entonces por acá decimos él va a ser y sobre x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 multiplicado por quién. La integral de acá, ¿qué sería? Este menos puede salir. Un x al cuadrado entre x nos quedaría un x entre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces abajo nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 diferencial de x sumado a una constante de integración. Ok, bueno, entonces si nosotros nos ponemos a hacer las cuentas, rápidamente vemos que esta integral es una integral inmediata. ¿Sí? Entonces acá nada más como borrador, si nosotros queremos calcular la integral de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 diferencial de x, lo que vamos a hacer es tomar u es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces el diferencial de u sería 2 veces x diferencial de x. eh, Está bien, entonces acá decíamos que el diferencial de u divide entre 2 es x diferencial de x. Entonces esta integral nos quedaría así. Sería la integral de diferencial de u sobre 2 multiplicado por u a la 1 medio. Integral inmediata, esto sería un medio. De u a la cuánto, un medio más 1 menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Ok, entonces por acá nos quedaría u a la 1 medio sobre, por acá sería un medio, con este 2 se simplifica, entonces nada más nos quedaría u a la 1 medio. ¿Quién era u? X al cuadrado menos 1. Listo, son integrales inmediatas. Decimos entonces por acá que esto aquí sería igual. Y va a ser igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 por la integral, perdón, es integral, ya sabemos quién es. Entonces acá sería menos eh, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Bueno, y acá sumado esa constante de integración. Entonces de acá un poquito pasando este término a multiplicar a los restos, tendríamos menos x más c veces menos x más c veces más x por c sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Listo, y hay que recordar que acá c es una constante de integración, es una constante. Entonces, por lo tanto, lo que hemos obtenido es que toda esta expresión sería nuestra solución general, en este caso de nuestra ecuación diferencial. Ok, listo, todo esto de aquí es nuestra solución general.
Listo. Entonces, nuevamente, como les he mencionado, lo que aún debemos un poco restringir por lo que hemos visto con anterioridad es tener en cuenta esta región. Como tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 en el denominador, esa cantidad tiene que ser positiva. ¿Sí? Bueno, entonces es así en cuanto al primer ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, en el siguiente ejercicio nos dice que tenemos lo siguiente. A ver, el ejercicio 2. Por acá tenemos x diferencial de y con respecto a x más y sobre x más 1 es igual a 1 menos x al cuadrado. Listo, entonces haciendo aparecer la forma estándar de nuestro teorema sería dividirlo todo entre x, teniendo así diferencial de y con respecto a x. Entonces por acá tenemos diferencial de y con respecto a x más, acá sería 1 por x más 1 multiplicado por y va a ser igual a 1 menos x al cuadrado. Si factorizamos el menos, tendríamos x al cuadrado menos 1. Y aplicando diferencia de cuadrados, entonces por acá tendríamos lo siguiente, que acá sería menos x más 1 por x menos 1, todo esto dividido entre x. Listo, nuevamente como ya tiene la forma estándar en nuestro teorema, de acá nos interesa dos candidatos. ¿Sí? A ver, el primer candidato es saber quién es p de x y el siguiente candidato es saber quién es q de x. A ver, por acá tenemos que p de x sería 1 sobre x por x más 1. ¿Y quién sería q de x? Q de x sería menos x más 1 por x menos 1, todo esto dividido entre x. Listo, entonces del teorema lo que vamos a hacer es consideremos lo siguiente. Por acá vamos a tener u de x, nos dice que va a ser la exponencial de la integral de p de x, o sea, sería diferencial de x sobre x por x más 1. Bueno, a ver, entonces acá nada más sería la integral de quién. Como estamos viendo que en el denominador hay un producto de factores primos, utilizando el método de fracciones parciales, él sería lo siguiente. A ver, él sería lo siguiente. Rápidamente, solamente lo voy a simplificar por acá. Sería por acá la integral de a sobre x, diferencial de x, más la integral de b sobre x más 1, diferencial de x. Bueno, nuestra labor es determinar quién es a, quién es b. Entonces utilizamos el método práctico. Decimos por acá que el valor de a sería el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más 1. El a que sería igual. Bueno, rápidamente decimos que esto sería 1. Por otro lado, ¿quién sería b? B sería el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 sobre x, y esto sería menos 1, y esto sería el propio b. ¿Sí? Entonces, reemplazando en nuestra integral que hemos requerido, entonces por acá decimos que u de x, ¿a qué sería igual? La exponencial, pero ¿de quién? A ver, acá sería, abrimos llaves, acá era a, pero a es 1, entonces nada más sería la integral del diferencial de x sobre x más b, pero ¿quién era b? B es menos 1, entonces acá sería menos la integral del diferencial de x sobre x más 1. Muy bien. Bueno, y nuevamente por propiedades básicas, ya que conocemos son integrales inmediatas, decimos por acá que él sería igual a lo siguiente. Acá sería la exponencial, pero ¿de quién? A ver, por acá sería logaritmo de x menos logaritmo de x más 1. Listo. Entonces, el aquí sería igual por acá. Bueno, agregamos una hojita más. Él sería igual a lo siguiente. La exponencial, pero ¿de quién? A ver, en la parte superior, como acá tenemos diferencias de logaritmos, hay que recordar que los argumentos en una diferencia se van a dividir. Sería logaritmo natural de x sobre x más 1.
Listo, y nuevamente por propiedades de la exponencial, esa exponencial puede subir, este argumento puede bajar, teniendo así lo siguiente: x sobre x más 1 elevado a la cuánto, sería el logaritmo natural de, pero el logaritmo natural de es 1, entonces nada más nos quedamos con x y x sobre x más 1. Entonces de acá decimos rápidamente que u de x sería igual a x sobre x más 1. Entonces acá decimos luego la solución general, ¿sí? Entonces nada más escribimos luego la solución general por el teorema es dos puntos. A ver, entonces decimos por acá, y va a ser igual a qué. El teorema nos decía que era esta forma, ¿no? 1 sobre u de x, la integral de u de x por q de x, diferencial de x, sumado a una constante de integración. Bien, no olvidar esa parte del teorema. Entonces, reemplazando, por acá sería y es igual a 1 sobre u de x. Entonces, eso sería x más 1 sobre x. Multiplicado por quién ahora? La integral de u de x. Eso sería x sobre x más 1 multiplicado por q de x. Pero ¿quién era q de x en nuestro caso? Allá, q de x en nuestro caso era menos x más 1 por x menos 1. Todo esto dividido sobre x diferencial de x. Y no olvidar sumar la constante de integración. Ok, solamente es hacer las cuentas. Por acá tendríamos y es igual a x más 1 sobre x por la integral. A ver, simplificando en esa integral, ¿qué es lo que podemos cancelar? A ver, lo que podemos hacer es factor x más 1 se va. X con x se va. S menos ingresa a factor x menos 1, teniendo así la integral de 1 menos x. Diferencial de x sumado a la constante de integración. Bueno, esto nos quedaría x más 1 sobre x multiplicado por quien la integral de 1 menos x sería x menos x al cuadrado sobre 2 sumado a la constante de integración. Bueno, entonces pasando a multiplicar este factor a cada término, por lo tanto tenemos aquí que la solución general de nuestro problema, por lo tanto la solución general del problema, y aquí va a ser igual, sería x más 1 menos x más 1 multiplicado por x sobre 2 más x más 1 multiplicado por c y todo esto dividido sobre x. Listo, y todo eso lo que tenemos ahí sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. Bueno, si queremos ponernos a hacer las cuentas, sí es posible, pero por motivo de tiempo lo dejamos ahí. Bien, entonces hasta ahí lo que hemos aprendido ya es de cómo nosotros podemos resolver lo que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, pero esto ya van a tener el nombre de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Sí? Entonces ¿cómo nosotros podemos identificar una ecuación diferencial de Bernoulli? Eso va a ser dado de la siguiente manera. A ver, la definición nos dice, las ecuaciones diferenciales que van a tener esta forma, ya esta forma es bastante clara, nos dice la diferencial de y con respecto a x más p de x por y es igual a y a la n por q de x, donde n tiene que ser estrictamente un número real distinto de 0 y 1. A este tipo de ecuaciones diferenciales se les va a llamar como ecuaciones diferenciales de Bernoulli, unas E2 de Bernoulli. Sí, ahora uno se puede preguntar, ¿por qué no puede ser 0, no puede ser 1? ¿Sí? Entonces acá vamos a dar esas observaciones. A ver, esas observaciones. A ver, en el caso de que n fuera 0, si n fuese 0, entonces lo que nosotros tenemos es la siguiente ecuación. A ver, por acá va a ser diferencial de y con respecto a x más p de x por y es igual, como n vale 0 y el a 0 es 1, entonces acá nos quedaría es igual a q de x. Y lo que tenemos es una EDO lineal. Esto es una EDO lineal de primer orden. Lineal
de primer orden. Y nosotros ya sabemos resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ahora, el hecho de que sea 1, ¿qué cosa es lo que se tiene? A ver, en el hecho de que n fuera 1, entonces lo que tenemos es que el diferencial de y con respecto a x, más p de x por y, es igual a y por q de x. ¿Sí? Si nosotros hacemos un poco las cuentas, por acá como borrador tendríamos diferencial de y con respecto a x, sería igual, todos los y en un solo término, te quedaría y por q de x menos p de x. Y lo que obviamente estamos viendo por acá es que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que se puede resolver por el método de variables separables. Es decir, este y pasaría a dividir teniendo así diferencial de y con respecto a y. Este diferencial de x pasa a multiplicar, sería acá q de x menos p de x por diferencial de x. L es una función que solamente depende de x. Entonces, integrando, ya tenemos la solución. ¿Sí? Entonces, esas son dos observaciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando queremos resolver ecuaciones diferenciales, pero de la forma de Bernoulli. Que el exponente n que nosotros identificamos tiene que ser distinto de 0 y de 1. Ahora, lo que nos interesa es a nosotros de cómo podemos resolver dicha ecuación diferencial de Bernoulli. Sí, entonces el método de solución va a constar de los siguientes pasos. A ver, paso número 1, lo que siempre debemos tener presente nos dice, paso número 1, primero identificamos el exponente de n. ¿Sí? Entonces, dada nuestra expresión, identificamos quién es n. ¿Ok? Paso número 2, dice, luego multiplicamos por y a la menos n a toda la ecuación 4. O sea, a toda esta ecuación multiplicamos por quién? Por y a la menos n. Paso número 3, lo que nos dice por acá ahora es, vamos a realizar el siguiente cambio de variable. Hacemos u es igual a y a la 1 menos n. De acá derivando ambos lados con respecto a x, tenemos esta diferencial. Y por último, lo que nos dice el paso número 4 es que cuando nosotros reemplazamos dicho cambio de variable en nuestra EDO, vamos a obtener una EDO que puede resolverse ya por los métodos ya vistos hasta el momento. O sea, puede resolverse por variables separables, puede ser una ecuación diferencial lineal de primer orden, puede hacerse por el eh, método de homogéneas, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces hay que tener en cuenta que nos dice estos pasos. Ya, a ver, paso número 1, identificar el exponente n. Paso número 2, multiplicar por y a la menos n. Paso número 3, efectuar este cambio. Y el paso número 4, reemplazar en la EDO. Ok, bueno, entonces para ello vamos a hacer estos tres ejemplos que son clásicos de un examen o de una práctica calificada. A ver, por acá tenemos 2 veces x, diferencial de y con respecto a x, más 2 veces y es igual a x por y al cubo. Pero eso lo voy a poner como y al cubo por x. Y al cubo por x. Bueno, si nosotros observamos rápidamente, vemos que esta es una ecuación diferencial lineal y también es de Bernoulli. ¿Por qué podemos decir que también es de Bernoulli? Porque miren, en el lado derecho tenemos y al cubo. Rápidamente. O si no, bueno, si queremos ser un poco más detallosos, podemos hacer esto. Como queremos que tenga la forma de nuestra definición, sería todo dividido entre 2 veces x, teniendo así que el diferencial de y con respecto a x más 1 sobre x multiplicado por y es igual a y al cubo multiplicado por un medio. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos fijamos, obviamente esa es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, acá, como paso número 1, lo que tenemos es que n es igual a 3. Ok, ahora paso número 2, ¿qué cosa nos decía? A ver, paso número 2, multiplicar por y a la menos n. Entonces acá decimos multiplicamos por y a la menos n. Por y a la menos n. Entonces acá sería y a la menos 3. Ok, ahora paso número 3. A ver,
primero lo primero, cuando multiplicamos por y a la menos 3, a ver, por acá tenemos lo siguiente, ¿ya? A ver, por acá sería y a la menos 3, diferencial de y con respecto a x, más 1 sobre x por y a la menos 2, va a ser igual a un medio. Eso es lo que nos quedó. Ahora, paso número 3, lo que nos dice es vamos a efectuar el cambio de variable. Entonces acá vamos a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Y dicho cambio, ¿por quién estaba dado? A ver, dicho cambio estaba dado por u es igual a u. U es igual a un y elevado al 1 menos n. Entonces acá sería y elevado a la menos 2. Ok, entonces sacando el diferencial con respecto a x en ambos miembros, tenemos por aquí que el diferencial de u con respecto a x sería menos 2 veces y a la menos 3 diferencial de y con respecto a x. Muy bien, y ya casi nosotros despejamos lo siguiente. A ver, por acá despejando, ese menos 2 pasa a dividir, teniendo menos un medio. Diferencial de u con respecto a x sería y a la menos 3 diferencial de y con respecto a x nuevamente. Muy bien, entonces lo que hacemos ahora es reemplazar. Paso número 4, reemplazando. Reemplazando. Muy bien, entonces cuando nosotros reemplazamos, primero, ¿cómo nos quedó nuestra ecuación diferencial? De esta forma. A ver, por aquí tenemos y a la menos 3 diferencial de y con respecto a x. Pero eso, ¿quién sería? Sería por acá menos un medio diferencial de u con respecto a x. Más 1 sobre x por quién? Y a la menos 2. Pero y a la menos 2 es u. Es igual a qué? A un medio. Listo. Multiplicando por menos 2 a toda esta última a toda esta última igualdad. ¿Sí? Multiplicando por 2, por menos 2, perdón, por menos 2, tendríamos que el diferencial de u con respecto a x sería menos 2 sobre x por u, que esto sería menos 1. Y bien, como pueden observar, por acá lo que nos ha quedado es lo siguiente. Nos ha quedado una ecuación diferencial lineal de primer orden. Listo, y eso es justamente lo que nos dice el método de solución, que esto se va a transformar en una ecuación diferencial cuyo método de solución ya lo conocemos. Ok, entonces de esta última expresión, lo que tenemos es lo siguiente. A ver, teniendo dos puntos. A ver, si nosotros comparamos, por acá tenemos que p de x sería menos 2 sobre x y q de x sería menos 1. Ah, bueno, recuerden que ahora estamos trabajando respecto a la variable incógnita u es igual a u de x. Ok, entonces hay que utilizar otra notación. Entonces acá hay que considerar lo siguiente. Consideremos. Del teorema era tomar u de x. ¿Sí? Pero para no confundir, vamos a tomar ahora, no sé, hay que tomar un v de x. ¿Ok? La idea es la misma. V de x nos dice, o sea, la exponencial de la integral de p de x. Pero aquí era la integral de p de x, sería menos 2 sobre x diferencial de x. Esto sería la exponencial, menos 2 puede salir, teniendo así la integral de diferencial de x con respecto a x. Esto sería la exponencial de menos 2 veces el logaritmo natural de x. Pasando el menos 2 como potencia de x, tendríamos es igual al logaritmo de x a la menos 2. Y nuevamente por propiedades de exponencial, ese x menos 2 baja como base, teniendo así x menos 2 elevado al logaritmo de pero eso es 1. Entonces por ley de exponentes esto sería 1 sobre x al cuadrado. Sí, en pocas palabras, lo que hemos determinado es que v de x sería 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá decimos, luego la solución
¿Por quién vendría dado? A ver, como nuestra variable incógnita era u, entonces acá decimos que u, ¿a qué va a ser igual? Sería 1 sobre v de x. Sería x al cuadrado. A ver, por acá sería x al cuadrado multiplicado por ¿quién? La integral de v de x, que sería 1 sobre x al cuadrado por q de x. Pero ¿quién era q de x? Eso sería menos 1. Diferencial de x sumado a la constante de integración. Ok, entonces por acá nos quedaría x al cuadrado multiplicado por ¿quién? Bueno, fácilmente esta es una integral inmediata. Por acá sería 1 sobre x por con ese menos, ya, y sumado con un c. Pasando a multiplicar ese x al cuadrado, tenemos que u aquí va a ser igual a x más x al cuadrado por c. Entonces, esto sería la solución general, pero ¿de qué variable? De la variable u. Nosotros queremos retornar a nuestra variable original. Entonces acá decimos como u era igual a y a la menos 2, lo que debemos hacer es reemplazar. Sabemos que y a la menos 2 sería 1 sobre y cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos decir, por lo tanto, la solución general sería 1 sobre y cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Sería x más x al cuadrado por c. Y ahora sí, esto lo que tenemos, señores, es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Listo. Entonces esa sería la solución de la primera ecuación diferencial de Bernoulli. Ok. Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio número 2. A ver, el ejercicio número 2 que nos dice es clásico de un examen también. A ver, el ejercicio 2 nos dice, resolver la siguiente ecuación diferencial de y con respecto a x es igual a x sobre x al cuadrado por y más y al cubo. Muy bien. Eh, bueno, así a modo de comentario, lo que siempre yo les puedo sugerir es que cuando ustedes van a resolver ecuaciones diferenciales de Bernoulli, ustedes nunca se queden con la idea de que nosotros debemos tener diferencial de y arriba y diferencial de y de x abajo. ¿Sí? A veces para una ecuación diferencial, lo que uno también a veces por conveniencia puede hacer es cambiar los diferenciales. Es decir, si inicialmente nosotros trabajábamos que la función incógnita era y igual a y de x, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es un pequeño cambio, o sea, trabajar x es igual a x de y. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces no hay que acostumbrarse siempre a tener esa expresión, porque a veces también el problema está sencillo, pero a veces como nos mal acostumbramos a hacer ello, no podemos hacer nada más. Sí, entonces la idea que vamos a hacer es, ahora acá vamos a cambiar los diferenciales. Pero rápidamente, esta parte x cuadrado por y más y cubo, voy a pasar a multiplicar más y cubo. ¿A qué va a ser igual? Acá intercambiar los diferenciales sería x diferencial de x con respecto a y. Muy bien. Y para hacer que tenga la forma, lo que vamos a hacer es dividir a la expresión por un x. ¿Ok? Si nosotros dividimos a la expresión por un x, por acá tendríamos xy más y al cubo sobre x es igual al diferencial de x con respecto a y. ¿Ok? Y bueno, ordenando esta parte un poquito mejor, tenemos así que el diferencial de x con respecto a y más, acá, bueno, acá sería ya menos y por x. Nos dice por acá que es igual a y al cubo sobre x. Pero ese x que está dividiendo por propiedades del exponente se puede poner como x a la menos 1. Y listo, si ustedes ahora comparan esta ecuación diferencial con la forma ya dada, obviamente esta es una e de o de Bernoulli. Pero ahora la función incógnita, ¿quién va a ser? X es igual ahora a un x de y. ¿Sí? Entonces es el de artificio aquí nada más. Entonces, paso número 1, lo que nos decía era identificar el exponente n. ¿Sí? Entonces, paso número 1, rápidamente vemos que n sería menos 1. Paso número 2, ¿qué nos decía? Multiplicar.
Entonces acá vamos a multiplicar por x, bueno, en el caso anterior era x, perdón, era y, ahora va a ser x. Entonces acá sería x a la menos n, entonces acá sería x a la 1 nada más. Entonces multiplicando por x a la ecuación diferencial, que es lo que vamos a tener. A ver, por acá tendríamos x diferencial de y, perdón, de x con respecto a y, menos x menos y por x al cuadrado va a ser igual a y al cubo. Listo. Hasta ahí tenemos ya hecho hasta el paso número 2. Ahora el paso número 3, lo que nos dice vamos a aplicar un cambio de variable. ¿Sí? Entonces acá el cambio de variable, ¿quién ahora va a ser? Cambio de variable. A ver, el cambio de variable va a ser lo siguiente. Bueno, vamos a considerar acá un u que va a ser igual. En nuestro caso, cuando era diferencial de y, era y a la 1 menos n. Ahora va a ser x a la 1 menos n. Pero como n es menos 1, entonces acá sería x al cuadrado. Bien, entonces sacando los diferenciales con respecto a y, ambos miembros, por acá tenemos que el diferencial de u con respecto a y va a ser 2 veces x, diferencial de x con respecto a y. De ahí despejando x diferencial de x con respecto a y, tenemos lo siguiente. A ver, entonces, por acá tenemos que un medio diferencial de u con respecto a y va a ser igual a x diferencial de x con respecto a y nuevamente. Ok, y paso número 4, lo que nos decía nada más era reemplazar. A ver, reemplazando. Muy bien. Entonces, si nosotros reemplazamos, por acá tenemos x de dx sobre d de y. Eso sería un medio diferencial de u con respecto a x. Un medio diferencial de u con respecto a y, perdón. Menos y por x cuadrado, pero y x al cuadrado es u. La que va a ser igual a y al cubo. Listo. No olvidar que ahora ya tenemos una ecuación diferencial, donde la ecuación diferencial incógnita es u, pero ese u va a depender de y. Listo. Si nosotros vemos qué forma tiene, esto es obviamente una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya sabemos cómo se soluciona. Bueno, pero para que tenga la forma, lo que vamos a hacer todavía es, por capricho, vamos a multiplicarle por 2 para que tenga la forma. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos por 2, por acá tenemos diferencial de u con respecto a y, menos 2 veces y por u, es igual a 2 veces y al cubo. Entonces, por el teorema, lo que nos decía es tomar lo siguiente. A ver, donde... no olvidar que necesitamos quién era P y quién era Q. Casi se me olvida. A ver, donde acá decimos que ahora P de Y, ¿quién va a ser? Menos 2 veces Y. ¿Y quién sería Q de Y? Q de Y sería 2 veces Y al cubo. Listo, entonces acá decimos luego. Entonces acá lo que vamos a hacer ahora es consideramos el siguiente cambio. O esto más adelante vamos a ver que se llama como factor integrante. A ver, vamos a considerar un v de y, que va a ser la exponencial de la integral de p de y con respecto a y. Pero p de y es menos 2y, entonces acá sería menos 2y diferencial de y. Esto sería la exponencial de la... Bueno, la integral de menos 2y, eso es, creo todos ya sabemos, sería menos y cuadrado nada más. Entonces acá sería e a la menos y cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos quién es v de y. Entonces acá podemos luego la solución, es, luego la solución es, bueno, acá vamos a tener la solución sería u, que sería 1 sobre v de y, pero ya sabemos quién es v de y,
V de y es e a la menos y cuadrado. Pasando en el numerador nos quedaría e a la y cuadrado. Ahora, multiplicado por quién, la integral de qué. Acá sería, bueno, nuevamente, ¿no? A ver, acá sería e a... A ver, un momentito. A ver, aquí sería e a la menos y cuadrado. Muy bien, a ver, ¿por cuánto nos quedaría ahora? Por 2y cubo. Diferencial de y sumado a la constante de integración. Ok. Bueno, y ahora solamente ya queda, creo que por resolver esa integral. Sí, a ver. Entonces solamente queda ya resolver esta integral. Bueno, esta integral por fines prácticos lo vamos a llamar que sea i sub 1. A ver, para terminar, ese i sub 1 que nos dice que es la integral. A ver, nos dice por acá que es la integral de e a la menos y cuadrado por 2y cubo. Ay, pero astutamente, ese 2y cubo, creo que lo podemos poner así. Podemos poner y cuadrado multiplicado por 2y diferencial de y. ¿Sí? De modo que vamos a efectuar el siguiente cambio. Para resolver este integral vamos a efectuar un cambio de variable. Ahora acá lo que vamos a efectuar es un cambio de variable. Ok, y bueno, el cambio de variable ideal creo que para esta integral sería, vamos a hacer t igual a e a la a ver, va a ser t igual a y al cuadrado, ¿sí? A ver, entonces, sacando el diferencial por aquí, por acá vamos a tener que dos veces, o diferencial de t va a ser dos veces y diferencial de y. Entonces tenemos que i sub 1 a que va a ser igual. A ver, por acá sería la integral. Por aquí sería la integral. ¿Pero de quién? E a la menos y cuadrado. Él sería e a la menos t. Por y cuadrado. Pero y cuadrado también es t. Por dos veces t de dos veces y diferencial de y. Pero él sería diferencial de t. Y listo. Entonces miren nuestra integral que era un poquito medio fea. Ahora se volvió en algo más simple. Para resolver este tipo de integrales, ¿qué palabra se utilizaba? Señores, si no me equivoco, se utilizaba la palabra i la t para hacer integración por partes. Donde i me indicaba que eran las inversas, funciones inversas, l las logarítmicas, a las algebraicas, t las trigonométricas y las exponenciales. Ok, entonces si es que uno se puede hacer las cuentas, claro, puede serlo de esa manera, integrar por partes, pero lo que vamos a hacer acá es un método también bastante práctico. Vamos a tomar qué miembro vamos a considerar que vamos a derivar y qué miembro lo vamos a integrar, ¿sí? De la función integrando. Ok, entonces cuando nosotros derivamos, a veces lo más sugerible es que agarremos una función cuyas derivadas después de un cierto tiempo sean nulas para que sea más fácil. Entonces acá la función que vamos a derivar es t. Entonces por acá lo que vamos a derivar es t. ¿Y que vamos a integrar? E a la menos t. Ok, entonces comenzando como primera iteración, derivando t nos quedaría 1. Integrando e a la menos t nos quedaría menos la exponencial de menos t. Nuevamente derivando 1 nos queda 0. Integrando por última vez menos e a la menos t nos quedaría, a ver, por acá nos quedaría e a la menos t. Muy bien, y ahora lo que con una vez que hemos llegado a 0 y ahí terminó nuestro proceso de integración por partes. Vamos a aplicar el producto en aspa con los siguientes signos. Primero la suma, luego la resta. Ok, entonces esta integral rápidamente que sería igual. A ver, sería más por menos, menos. Entonces acá sería menos t veces e a la menos t. Menos 1 por e a la menos t, menos e a la menos t. Y ya está. Ya integramos esa integral. Muy bien.
Mm, ok, entonces así tenemos lo siguiente. Así, a ver, así, y supuno, ya sabemos quién es y supuno, pero lo que nosotros hemos hecho es un cambio de variable. Hay que retornar a nuestra variable original. A ver, como tenemos acá t era y cuadrada, entonces acá sería menos y cuadrado por e a la menos y cuadrado. A ver, y supuno sería menos y cuadrado por e a la menos y cuadrado a menos e a la menos t. Sería menos e a la menos y cuadrado. E a la menos y cuadrado. Bueno, entonces aquí nuevamente reemplazando. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros reemplazamos por acá tenemos u, va a ser igual a quién? E a la y cuadrado por todo esto de aquí. Por todo esto de ahí. Y no olvidar que él va a estar sumado a la constante de integración. Listo. Entonces u a que sería igual, muchachos, sería por acá y cuadrado. A ver, la exponencial de y, si nosotros pasamos a multiplicar a cada término, nos quedaría así. Menos y cuadrado menos 1 más y cuadrado multiplicado por c. Listo. Es solamente cuestión algebraica. Pero ahí no ha acabado nuestra solución. Porque aparentemente esa es la solución. Lo que debemos hacer es volver a nuestra variable original. ¿Sí? Entonces acá tenemos por otro lado, teníamos el siguiente cambio de variable. U era igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, reemplazando, o ya, por lo tanto, tenemos que la solución general de la ecuación diferencial sería x al cuadrado es igual a menos y cuadrado restado con 1 más e a la y cuadrado multiplicado por la constante de integración. Y esto de aquí, señores y señoritas, sería lo que es la solución de nuestra ecuación diferencial. Muy bien, y creo que con esos dos ejemplitos ya podríamos cerrar este capítulo de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, aunque creo que quedó un ejercicio pendiente más. Ah, claro que sí. Uh, bueno, igualito creo que la sugerencia aquí nada más. Ok, acá vamos a tomar la sugerencia, es cambiar los diferenciales. Eso ya creo que podría quedar como tarea para ustedes, para que puedan practicar. Acá lo que vamos a hacer es cambiar los diferenciales. Muy bien, entonces, bueno, entonces creo que con ello ya acabaríamos lo que es nuestra tercera sesión. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya la otra semana nos vamos a ir haciendo ya lo que es el próximo tema. Bueno, si mal no recuerdo, el próximo tema corresponde a ver, un momentito. A ver, el próximo tema. mmm, sí, bueno, ya corresponde a lo que son las ecuaciones diferenciales exactas y factor integrante. Bueno, no olvidar que todas las sesiones que estamos realizando siempre va a ser a horas 7 p.m. hora peruana. ¿Sí? Bueno, espero que este mini curso sea de gran ayuda para todos ustedes. Ya nos estaremos viendo la otra semana. Muchas gracias. Nos vemos.